La reina alienígena se casó con el humano por la paz, pero cuando llegó la guerra, él luchó como un dios por ella. El sol rojo de Carestul caía sobre la ciudad de Beldara como un castigo lento. Tomás Vega bajó la rampa del transbordador con la mano apoyada en el cinturón, no en el arma, y sintió el aire seco quemarle la garganta antes que la luz le quemara los ojos. La ciudad era una catedral de piedra rojiza, con agujas tan altas que parecían cortar las dos lunas que aún no terminaban de retirarse del cielo de la mañana. En el viento había olor a humo, a metal caliente, y a algo más, algo dulce y mineral, como la sangre que se seca al sol. «Embajador Vega», dijo el oficial alienígena que lo esperaba al pie de la rampa. Tenía la piel del color del granate antiguo y los ojos de un dorado pálido, y vestía una armadura de placas oscuras que había visto demasiado uso para ser ceremonial. «La reina lo recibirá ahora. Pensé que tendría tiempo de cambiarme», dijo Tomás. El oficial lo miró un segundo y movió apenas la cabeza, sin sonreír. «Ya no hay tiempo para cambiarse, embajador». Tomás asintió y lo siguió. Tenía 34 años. Había sido marine de la Confederación Humana hasta los 28 y diplomático desde entonces, y la diferencia entre las dos cosas, había aprendido, era menos grande de lo que la gente quería creer. Tenía la cara curtida por una década de sales y vientos y soles ajenos. Tenía cicatrices que no le había contado a nadie en 6 años. Tenía un caballo terrestre, un alazán llamado Bruno, que había viajado con él en cada misión desde la muerte de su esposa, porque en algún momento dejar a Bruno atrás se había vuelto imposible, y él había dejado de cuestionarlo. El caballo viajaba en el establo presurizado del transbordador, esperando a que un técnico carés terminara de adaptarle el arnés. Le habían dicho lo siguiente: la reina Iskara, soberana de Carestul, sostenía su trono por hilos. Su padre había muerto en la primera oleada de la guerra contra los Bosen, y los Bosen no eran un enemigo común. Eran una potencia imperial gris y eficiente, que tomaba mundos como otros toman desayunos, sin ceremonia y sin remordimiento. La Confederación Humana había sido invitada a negociar un tratado comercial. Tomás había llegado para eso, para hablar de minerales y de rutas y de cuotas. Llevaba en el bolsillo de la chaqueta una memoria con cláusulas sobre exportación de cristales Raz, que eran lo que los humanos querían, y sobre rifles de pulso, que eran lo que los cares necesitaban. No le habían dicho lo que Iskara le diría apenas él entrara en la sala del trono. La sala era larga y abierta al cielo, con columnas que sostenían arcos rotos de piedra roja, y por las grietas entraba el viento. No había trono. Había una mujer de pie sobre una plataforma de piedra negra, con un mapa táctico holográfico flotando al lado de su mano izquierda, y 2 consejeros viejos hablando en voz baja a sus espaldas. Tomás vio a la reina antes de que ella levantara la vista. Era más joven de lo que esperaba, y al mismo tiempo más vieja. Su piel era de un rojo profundo, no escarlata sino el color de la hemoglobina cuando se oscurece bajo la luz del fuego, y la luz que entraba por las grietas le encendía los pómulos como brasas. Tenía el pelo largo, blanco como una cuchilla, recogido en una sola trenza que le caía hasta la cintura. Tenía sangre seca en el dobladillo del vestido. Llevaba botas militares debajo de la seda. No se molestaba en disimularlo. Cuando levantó la cabeza y lo miró, Tomás entendió por qué los Bosen le habían disparado primero a su padre. «Embajador Vega», dijo ella. Su voz era baja y educada, y bajo la cortesía había un cansancio antiguo. «Bienvenido a Beldara. Espero que el viaje haya sido tolerable». «Lo fue, Su Majestad. Mi nombre es Iskara. Su Majestad es para los muertos». Hubo un silencio breve. Uno de los consejeros tosió. «Le ofrecería una silla, embajador. Pero hace 8 días un misil entró por ese arco, y ya no tenemos sillas en esta sala», dijo Iskara, y el filo en su voz era casi humor. «Tendrá que disculparme. Estoy bien de pie». «Bien». Ella miró a sus consejeros. «Déjennos». Los 2 viejos se miraron, comenzaron a protestar, y se callaron cuando la reina alzó apenas 2 dedos. Salieron en silencio. Cuando la puerta de bronce se cerró detrás de ellos,
Iskara bajó de la plataforma y caminó hacia Tomás, y Tomás vio entonces que ella cojeaba ligeramente del lado derecho, una herida reciente, mal vendada bajo el vestido. Olía a antiséptico y a sudor, y a algo cálido y limpio que no supo identificar. Embajador, su gobierno me envió aquí para vender minerales y comprar rifles. ¿Es correcto? Más o menos. Voy a pedirle algo distinto. Tomás esperó. Quiero casarme con usted. Hubo un momento en que el viento entró otra vez por la grieta y movió la trenza blanca de la reina, y Tomás escuchó muy claramente el sonido de su propio corazón. No era miedo, era esa quietud particular que sentía antes de los combates, cuando todo lo superfluo se apagaba. Buscó en el rostro de ella alguna señal de broma o de manipulación, o de locura. No la encontró. Encontró cansancio y precisión, y una clase de dignidad que él no había visto desde hacía años. ¿Por qué?, preguntó. Porque los Bosen exigen que ningún tratado de defensa se firme con un poder externo a Carestul. Pero un esposo no es un poder externo. Un esposo es familia. Si usted es mi esposo, su confederación tiene un parentesco con esta corona, y la cláusula bosena queda muerta. Y si tengo a su confederación detrás de mí, mi pueblo respira un mes más. Tal vez 2. Y su pueblo aceptará esto. Mi pueblo aceptará lo que sobreviva. Tomás miró el vendaje torpe debajo del dobladillo del vestido. Miró el mapa holográfico, donde los marcadores rojos avanzaban por el norte como una marea. Pensó en el contrato que tenía en el bolsillo. Pensó en su esposa, muerta hacía 7 años en un hospital de la Federación, y en cómo nunca había vuelto a usar la palabra esposo en voz alta desde aquella mañana. ¿Es lo que usted quiere, Iskara? ¿O es lo que necesita? Ella no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz fue todavía más baja. Es lo que necesito. Lo que quiero ya no es relevante. Tomás asintió despacio. Acepto. Ella lo miró un largo rato. Después hizo una cosa que él no esperó. Se llevó la mano a la trenza blanca y la apretó con los dedos, como si necesitara confirmar que seguía ahí, y Tomás entendió que la reina alienígena, durante una fracción de segundo, había estado muy asustada de que él dijera que no. Mañana al amanecer, dijo Iskara, lo mandaré a buscar. Tomás salió de la sala caminando despacio. El sol rojo seguía cayendo sobre la ciudad con la misma indiferencia, pero algo había cambiado. Le tomaría días entender qué. Le tomaría semanas saber que aquella mañana, mientras subía la rampa de un transbordador en otro mundo y revisaba cláusulas comerciales, su vida ya había empezado a girar alrededor de una mujer que aún no le había dicho su nombre completo. La boda fue al amanecer del día siguiente, bajo 2 soles que apenas comenzaban a separarse del horizonte. No hubo invitados, no hubo música. Hubo un patio interior abierto al cielo, con un altar de piedra negra en el centro y un brasero de carbones encendidos al lado, y 9 testigos vestidos de luto, porque en Carestul los testigos siempre se vestían de luto, no por la boda, sino por todo lo que la boda no podía deshacer. Tomás llevaba un uniforme limpio. No tenía nada más formal con él, y nadie le había ofrecido vestirse con la ropa local, y él lo agradeció. Iskara apareció con el cabello blanco suelto sobre los hombros y un vestido del mismo rojo que su piel, sin armas a la vista. Cojeaba todavía, pero menos. El general Dareth, un viejo soldado Karesh con una cicatriz que le partía la cara desde la sien hasta el cuello, ofició la ceremonia. Tomás había estado 6 minutos con él la noche anterior y ya entendía que aquel hombre era el último escudo entre Iskara y el desastre. «Embajador Vega, ¿conoce el rito?», preguntó Dareth con una voz como piedra rodando. «No, general». «Entonces, escuche». Dareth le explicó. La pareja se cortaba la palma con un cuchillo de hueso. Cada uno cortaba la suya, no la del otro. Después juntaban las heridas, palma contra palma, y dejaban que la sangre se mezclara hasta que el oficiante envolvía las 2 manos juntas con una tira de tela blanca. Esa tela se quemaba en el brasero al final.
La cicatriz que quedaba en cada mano era el matrimonio. Si una de las dos personas moría primero, el sobreviviente cortaba esa cicatriz y la enterraba con el cuerpo. «Es un rito viejo», dijo Dareth. «Los nuevos lo encuentran bárbaro. Pero los nuevos no han enterrado tantos muertos como nosotros. ¿Está dispuesto?» «Sí». «¿Sabe que no es simbólico, embajador?» «Lo sé». Iskara estaba de pie al otro lado del altar, mirándolo. Cuando Dareth le pasó el cuchillo a Tomás, ella ya tenía el suyo en la mano. Se miraron por encima de la piedra negra. Tomás recordó vagamente, en algún rincón profundo y desordenado de la cabeza, el día en que se había casado por primera vez en una capilla blanca de la luna de Júpiter, con su esposa riendo, y un cura humano repitiendo palabras que había repetido 1000 veces. Esto no se parecía a aquello. No tenía por qué parecérsele. Hizo el corte. Sintió el hueso del cuchillo abrir la piel limpiamente, sin titubeo, y la sangre brotó cálida y rápida. Iskara hizo el suyo al mismo tiempo. Cuando juntaron las palmas, Tomás sintió primero el calor de la sangre de ella, y después el pulso. Su pulso era más rápido que el de los humanos, casi al doble. 3 latidos, donde él contaba 2. La mano de ella era más pequeña que la suya, pero la fuerza con que apretó fue firme y deliberada. No tembló. Tomás sostuvo la mirada de ella mientras Dareth les envolvía las muñecas con la tela blanca y pronunciaba palabras en una lengua que el traductor de Tomás se negó a traducir, como si entendiera que no debían ser traducidas. Cuando la tela se quemó en el brasero, los 9 testigos se inclinaron una sola vez y salieron en silencio. Iskara se quedó. «Esta noche», dijo ella en voz baja, mientras se vendaba sola la mano en una banca de piedra junto al patio. «No tiene ninguna obligación. No es ese tipo de rito. Si quiere puede dormir en sus habitaciones. ¿Y si quisiera hablar con usted?» Ella levantó la vista del vendaje. Una sombra pasó por su cara, algo que él no supo nombrar. «Entonces venga a las mías». Esa noche, después de una cena breve y formal con Dareth y 2 consejeros, Tomás caminó por un corredor sin guardias hasta una puerta de madera oscura que el general le había indicado con un solo gesto. Llamó 2 veces. Iskara abrió ella misma. No llevaba el vestido rojo. Llevaba una túnica simple, sin adornos, y el pelo recogido en un moño alto, y se veía de pronto más pequeña que en la sala del trono, y al mismo tiempo más completa. «Pase, embajador». «Tomás». Ella titubeó. «Tomás». Las habitaciones de la reina eran sencillas. Una cama baja contra la pared, una mesa larga cubierta de mapas y cartas, una alfombra tejida con un patrón de espirales rojas y blancas, y sobre la pared opuesta a la cama, montada en 2 soportes de bronce, una espada curva de hoja larga y mango envuelto en cuero gastado. Tomás se acercó a ella sin pensar. «¿De su padre?» «De mi padre». «¿La usa?» Iskara dudó. «Todavía no». «La usaré». Se sentaron a la mesa. Ella le sirvió un líquido oscuro y caliente en una taza de barro, algo que se parecía vagamente al té y olía a cortezas amargas. Hablaron. Hablaron primero de logística, de los términos del tratado, de qué iba a tener que decirle Tomás a su gobierno mañana, y de cómo había que decirlo para que la Confederación no se asustara y retirara la misión. Después, sin que ninguno de los dos lo decidiera, hablaron de otras cosas. Iskara le habló de su padre, no como rey sino como hombre, de la forma en que tarareaba canciones viejas mientras limpiaba esa misma espada los domingos. Tomás le habló de Bruno, le habló de su esposa solo una vez y con pocas palabras, y dijo el nombre, Helena, y después no volvió a decirlo. Iskara escuchó todo sin interrumpir. «Tomás, dígame, no voy a pedirle que pelee por mí. No es parte de este matrimonio». Él la miró. La cicatriz fresca en la palma de ella había empezado a costrarse, igual que la de él. Las 2 heridas latían suavemente al ritmo de los pulsos distintos de cada uno. «Iskara, no le voy a hacer una promesa que no pienso cumplir». Ella lo miró largo rato.
Después, por primera vez, desde que él había aterrizado, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi avergonzada, una sonrisa que ella probablemente creía haber olvidado cómo hacer. «De acuerdo», dijo, cuando él volvió a sus habitaciones, ya pasada la medianoche. Las dos lunas estaban altas y Beldara dormía con un sueño nervioso, el sueño de las ciudades que esperan otro misil. Tomás se quedó parado junto a la ventana, un largo rato, mirando el cielo. Pensó que se había casado 2 veces en su vida. La primera vez por amor, la segunda por algo que todavía no tenía nombre. Pensó en las 2 cicatrices que iba a tener en la palma izquierda durante el resto de su vida. No supo todavía cuál de las 2 iba a doler más al final. Las semanas siguientes se midieron en pequeñas cosas. Tomás aprendió a montar un raz. Era un animal del tamaño de un toro grande, de 6 patas y cuello largo, con una cresta ósea sobre el cráneo y una cola pesada que usaba como contrapeso al galopar. Olía a heno fermentado y a humo. La primera vez que Tomás se subió al lomo de uno, el animal lo miró con un ojo violeta y resopló con desprecio. Dareth se rió por primera vez delante de él aquel día. La segunda vez fue mejor. Para la 10ª, Tomás cabalgaba al lado de Bruno por los corredores exteriores del palacio, el caballo terrestre y el raz alienígena, trotando en una sincronía improbable que hacía a los soldados levantar la cabeza al pasar. Aprendió los nombres de los generales. Aprendió los nombres de las hijas y los hijos de los generales. Aprendió cuáles de los consejeros viejos eran leales a Iskara por convicción y cuáles solo por miedo a los Bosen, y aprendió a tratar a los 2 grupos de manera distinta, sin que ninguno notara la diferencia. Aprendió la frase Ventulará, que oyó por primera vez en boca de un sirviente del palacio y que su traductor dejó sin traducir. Cuando le preguntó a Lirra, la dama que asistía a la reina, qué significaba, ella sonrió y le dijo: «Se lo dirán cuando sea el momento, embajador», y no le dijo más. Aprendió a Iskara despacio, como se aprende un idioma que uno no esperaba volver a hablar. Ella iba a las salas de mando antes del amanecer. Comía de pie. Discutía con sus generales con voz baja y exacta, sin levantarla nunca, y los generales escuchaban como si ella estuviera gritando. A veces se sentaba largos minutos delante de una pared, y nadie se atrevía a interrumpirla, ni siquiera Dareth, y Tomás entendió que aquellos minutos eran lo más cerca que la reina se permitía estar de llorar. Lo notó porque él también tenía una pared así. Una noche, 2 semanas después de la boda, ella tocó la puerta de él sin avisar. «¿Puedo entrar? Por favor». Iskara entró sin decir más. No traía mapas. No traía papeles. Se sentó en el borde de la cama de él y se quedó mirando la pared opuesta sin hablar, y Tomás, que estaba sentado en una silla junto a la ventana, con una novela vieja en las rodillas, no le preguntó nada. Cerró el libro. Apagó la lámpara. Se sentó al otro extremo de la cama, dejando un espacio respetuoso entre los dos, y los dos se quedaron así un largo rato, escuchando el viento contra la piedra. «Hoy murieron 40», dijo ella al fin. «Lo sé, niños incluidos. Lo sé». Iskara cerró los ojos. La luz de las 2 lunas le caía oblicuamente sobre la cara, y la piel roja de ella pareció oscurecerse 1 grado, como si la sangre se le retirara hacia adentro. «No vine a hablar», dijo. «Está bien». Ella se acostó sobre la cama, vestida, encima de la manta, sin mirarlo. Tomás se quedó sentado un rato más. Después se quitó las botas, se acostó al lado de ella sin tocarla y cerró los ojos. Iskara durmió 4 horas, lo cual era mucho para ella. Cuando despertó antes del amanecer, encontró la mano izquierda de él al lado de la suya sobre la manta, las 2 cicatrices casi tocándose. Iskara puso su palma sobre la de él un solo segundo, sin presionar, y se fue. Esa noche no se dijeron una sola palabra más. Pero algo entre ellos se movió, una sola pulgada, en una dirección que no tenía retorno. Una mañana, Tomás se despertó con sirenas. 3 aldeas costeras al sur
Habían sido atacadas con cápsulas de descenso bosenas durante la noche. Eran los primeros ataques convencionales fuera de la línea del norte. Era una provocación calculada. Los bosen estaban probando si la nueva alianza humana respondía o si era ornamental. Tomás bajó al cuarto de mando con la chaqueta a medio abotonar. Iskara ya estaba allí, con Dareth y 3 oficiales más, mirando un mapa táctico que cambiaba de color en tiempo real. Un punto rojo parpadeaba sobre la aldea de Carabel. «Voy», dijo Tomás. Iskara levantó la vista del mapa. Lentamente. «No, Iskara. He dicho no, embajador. Su confederación no aceptará perder al esposo de la reina en una escaramuza costera. Los bosen están provocando exactamente esto. Lo sé. Y por eso voy. ¿No entiende?» «Sí, entiendo». Tomás se acercó un paso a la mesa de mapas. Habló bajo, para que solo ella lo oyera. «Iskara, si yo no salgo hoy de Beldara con un fusil al hombro, este matrimonio se va a leer en cada salón de Carestul como lo que sus enemigos políticos quieren que sea, una parodia. Si yo salgo y me ven sangrar al lado de sus soldados, dentro de 48 horas su pueblo va a aceptarme. Y si me aceptan a mí, lo aceptan a usted otra vez. Eso es lo que necesita». Ella lo miró un largo segundo. Sus ojos dorados estaban muy quietos. «¿Y si no vuelve?» «Vuelvo. No me prometa cosas. Tomás, no le estoy prometiendo. Le estoy diciendo lo que va a pasar». Dareth, que había escuchado todo en silencio desde el otro lado de la mesa, carraspeó. «Mi reina, lo llevo yo. Yo respondo por él». Iskara cerró los ojos, los abrió. Miró a Dareth, asintió una sola vez. «Vuelvan los dos. Volvemos, mi reina». Cuando salieron del cuarto de mando, Iskara se quedó de pie delante del mapa, sola. Tomás se volvió un instante en la puerta. La vio así, con la espalda recta y la mano izquierda apretada con fuerza contra la mesa, la cicatriz pálida sobre la piel roja, y entendió que aquella mujer estaba aprendiendo en tiempo real lo que significaba mandar a alguien a una guerra cuando ya no era solo un soldado, sino algo más. El raz de Tomás resopló cuando le pusieron el arnés de combate. Bruno, en el establo de al lado, agitó la cabeza al ver a su jinete con armadura. Tomás le pasó la mano por el cuello al caballo terrestre. «Esta vez no, viejo», le murmuró. «Esta tierra no es para ti». Bruno bufó como si entendiera. Salieron antes del mediodía, 200 jinetes Karesh y un humano. Cabalgaron 6 horas hacia el sur a través de planicies rojas que parecían quemarse al sol. Tomás cabalgaba al lado de Dareth. El viejo general no hablaba durante la marcha. Solo una vez, con la voz baja, le dijo: «Embajador, lo que va a hacer hoy, lo van a contar mucho tiempo. Procure que valga la pena contarlo». «Lo intentaré, general». «No lo intente». «Hágalo». Carabel estaba ardiendo cuando llegaron. Las cápsulas bosenas habían caído al amanecer y los soldados grises habían tenido la mañana entera para hacer su trabajo. Las casas de barro y piedra ardían. Los muelles de pesca estaban despedazados. Había cuerpos en la arena negra de la playa, cuerpos pequeños, demasiado pequeños, y Tomás vio aquello, y algo viejo y duro, y muy preciso, se encendió en su pecho, una cosa que no había sentido encenderse en 6 años. Dareth lo miró de reojo y vio el cambio en la cara de él. «Embajador, diga, tenga cuidado con eso que acaba de pasarle por la cara». «Lo tendré». «No, no tenga cuidado. Úselo bien». Cargaron al pueblo desde el flanco oeste, donde las cápsulas bosenas habían dejado un punto ciego para sus baterías de defensa. Tomás bajó del raz antes de la primera línea de fuego. Combatió a pie con un fusil de pulso y cuando se le agotó, con un cuchillo de hueso que le había dado Dareth aquella mañana sin explicación. Mató a 3 soldados grises en 15 minutos. Sacó a una niña Karesh de debajo de una casa caída, una niña de no más de 5 años por ojo humano, con la sangre roja de su pueblo manchándole la cara y el pelo blanco lleno de polvo,
La cargó en brazos hasta donde estaban los heridos. La niña no lloró. Lo miró fijo todo el camino, con una mirada que él no iba a olvidar nunca. Una mirada que decía: «Sé que eres distinto y no me importa». Cuando el último soldado Bosen cayó, el sol rojo estaba bajando otra vez detrás de las colinas. Tomás tenía un corte largo en el muslo y otro más superficial sobre el pómulo. No lo sintió hasta que se sentó. Volvieron a Beldará esa misma noche. Iskara los esperaba en el patio interior, de pie, con la trenza blanca otra vez recogida y la mano sobre la empuñadura de la espada de su padre. Detrás de ella había antorchas. Detrás de las antorchas estaba media corte. Cuando los 200 jinetes entraron al patio y Tomás bajó del raz, todo Beldará supo que el embajador humano había vuelto cubierto de polvo y de sangre alienígena. Iskara no corrió hacia él, caminó. Cuando llegó a su altura, lo miró el corte de la cara, miró el muslo vendado y le tomó la mano izquierda sin decir nada. La levantó delante de toda la corte. Le mostró a su pueblo la cicatriz de la palma del esposo de la reina, todavía nueva, ahora cubierta de polvo y de sangre que no era suya. «Ventulara», dijo Iskara, con voz que no temblaba. La corte se inclinó, una sola vez, profundo. Más tarde, mucho más tarde, ya pasada la medianoche, ella le lavó las manos y la cara en un lavabo de cobre dentro de su habitación. Le quitó la camisa para mirarle bien las heridas. Le cosió el corte del pómulo ella misma con un hilo fino de plata, sin temblarle nunca el pulso, mientras Tomás permanecía sentado en el borde de la cama y la miraba. «Tomás, Iskara, hoy entendí algo». «¿Qué?» Ella terminó la última puntada. Cortó el hilo con los dientes, que me equivoqué cuando le dije, hace 2 semanas, que lo que yo quería ya no era relevante. Lo besó entonces. No fue un beso de ceremonia ni de política. Fue un beso largo y limpio, con la mano pequeña y roja de ella sobre la cara de él, sobre el corte recién cosido. Y cuando se separaron, Tomás apoyó la frente contra la frente de ella, y los 2 pulsos, el de 3 latidos y el de 2, encontraron por primera vez una cadencia común. «Iskara, dígame, hoy también entendí algo yo. ¿Qué? Que ya no soy el embajador». Ella sonrió contra la boca de él. «Lo sé». 13 días después, las naves bósenas oscurecieron el cielo de Beldará. No fue una incursión, fue una flota, 40 cruceros de batalla en órbita estacionaria sobre la capital, más transportes, más cazas, más cosas que Tomás no había visto desplegadas juntas desde la última guerra de la Confederación. Las 2 lunas se eclipsaron parcialmente detrás de los cascos grises. La luz del sol rojo se filtró a través de los huecos entre las naves y cayó sobre la ciudad en franjas largas y enfermas. Al mediodía, los Bosen difundieron una transmisión abierta a todas las frecuencias del sistema. El almirante Voss apareció en cada pantalla pública de Beldará, en cada radio, en cada terminal portátil. Era un alienígena alto, gris ceniza, de mandíbula pesada y ojos pequeños como remaches. Hablaba con calma. «Eso era lo peor. Reina Iskara de Cares-Tul. He venido a aceptar su rendición. Las condiciones son simples. Entregue al humano vivo, intacto, para ejecución pública en las cortes bosenas como traidor a su propia especie por intervenir en un conflicto interno alienígena. A cambio, su mundo conserva su monarquía nominal y un 80% de su población actual. Tiene 6 horas. Si su respuesta no llega antes, la primera lluvia de fuego cae sobre Beldará a la 7ª. La transmisión se cortó. En el cuarto de mando, los consejeros no hablaron durante un largo minuto. Lirra, la dama de la reina, estaba apoyada contra una columna con las 2 manos sobre la boca. Dareth miraba el suelo. Los otros generales miraban a Iskara. Iskara miraba a Tomás. Él se acercó a la mesa. Habló, muy bajo. «Acepté». «¿Qué?» «Acepté. Yo me entrego. Los Bosen se retiran. Su pueblo vive. Tomás, Iskara, los conozco.
No voy a llegar vivo a su corte, ni siquiera al transporte. Tienen un protocolo de extracción que no le interesa que yo le explique, pero el tiempo que tarden en hacerlo, le da a usted el tiempo de sacar a su pueblo a las cordilleras del sur. Vos no puede seguir avanzando si no tiene el botín que le prometió a su imperio. Yo soy ese botín. ¿Acepte? No. Iskara. Iskara. No. He dicho que no. Embajador. La palabra embajador la dijo a propósito, para herirlo. Lo logró. Tomás cerró un instante los ojos. Iskara está dejando que 1000 personas mueran por una. No estoy dejando morir a 1000 personas por una. Estoy negándome a empezar mi reinado entregando a mi esposo a un torturador. Lo que hagan los 1000 después de mi negativa, lo decido yo, no el almirante Vos. Y el almirante Vos no entiende esa distinción porque no es de los nuestros. Por eso va a perder. Hubo un silencio en el cuarto de mando como Tomás no había escuchado en su vida. Dareth, mi reina, encienda el faro de guerra. Dareth alzó la cabeza. Una sola vez. Asintió. Sí, mi reina. Cuando Dareth salió del cuarto, Iskara se acercó a Tomás. Le tomó otra vez la mano izquierda. Apretó una vez con fuerza, palma contra palma, como en la boda. Cuando le dije que no le iba a pedir que peleara por mí, lo decía en serio, Tomás. Lo sé. Hoy se lo voy a pedir. Una sola vez. Sí. A la 7ª hora, los Vosen iniciaron el bombardeo orbital sobre Beldará. La ciudad llevaba 3 meses preparándose para esto sin decirlo. Las baterías ocultas en las agujas más altas escupieron contramedidas plasmáticas hacia las primeras lluvias de proyectiles. Los escudos atmosféricos recogidos por la Confederación, instalados en silencio 2 semanas atrás bajo los cuidados de los técnicos humanos del transbordador de Tomás, se encendieron al unísono y formaron sobre la ciudad una cúpula tenue del color del cobre derretido. La primera oleada de misiles bósenos chocó contra esa cúpula y se deshizo en ceniza naranja que cayó sobre los tejados como nieve sucia. Iskara emitió su respuesta pública desde la cima de la aguja central a las 7:13. Beldará la vio. Carestul entera la vio. La vio el sistema, la vio la Confederación, la vieron los Vosen. Iskara estaba de pie en lo alto de la aguja con el viento mordiéndole la trenza blanca. Llevaba la armadura de combate de su padre, ajustada apresuradamente a su cuerpo más pequeño, y la espada curva colgaba de su cintura. A su lado, Tomás Vega vestía un uniforme de marine humano sin insignias. La cámara holográfica mostraba a los dos. El mensaje fue breve. Almirante Vos. Soy Iskara de Carestul. Mi respuesta a su ultimátum es la siguiente. Si usted quiere a mi esposo, tendrá que bajar a buscarlo. Y cuando baje, lo recibiremos como recibimos a todos los que vienen a tomarse algo nuestro. Tendrá hierro, no oro. Tendrá fuego, no rendición. Y cuando termine este día, mi pueblo va a recordar el nombre del almirante que se atrevió a venir a Carestul a pedir el cuerpo de un hombre, y va a recordarlo escupiendo. Que tenga buen viaje, almirante. La transmisión se cortó. 3 segundos después, la flota bosena abrió fuego con todo lo que tenía. Los siguientes 4 días se llamarían después, en las crónicas Karesh, los días de la cúpula roja. Las escuelas los enseñarían. Los poetas los cantarían. Pero mientras se vivían, no eran días, eran un solo segundo largo, sin dormir, sin comer, sin tiempo, sin nombre. Beldará aguantó. La cúpula humana se quemó hasta 3 veces, y 3 veces los técnicos la encendieron de nuevo. 2 agujas cayeron. La aguja central no cayó. El cuarto de mando se trasladó 2 pisos abajo y después 3 pisos abajo y al final a un búnker excavado bajo el palacio. Iskara no durmió en 4 días. Tampoco Tomás. Tampoco Dareth. Los Vosen perdieron paciencia. El almirante Vos tenía un imperio respirándole en la nuca y necesitaba un trofeo. Así que hizo lo que Tomás había sabido que iba a hacer desde el principio.
Aterrizó. 30.000 tropas bosenas en cápsulas de descenso cayeron sobre las llanuras rojas del este, a 15 kilómetros de Beldará, al amanecer del quinto día. Bos bajó en persona en la tercera oleada, dentro de un transporte blindado del tamaño de una catedral. Quería cabalgar sobre las ruinas de la capital al mediodía. Quería comerse a la reina alienígena viva delante de sus propias cámaras imperiales. Iskara y Tomás cabalgaron al encuentro de los Bosen al mando de 12.000 jinetes Karesh. 12.000 contra 30.000. Era una matanza calculada en el papel, pero Karesh Tul había peleado guerras durante 1000 años antes de que los Bosen aparecieran, y los Bosen no habían entendido todavía dos cosas. La primera, que los Raz alienígenas, criados durante siglos para ese terreno exacto, podían cubrir terreno 3 veces más rápido que la infantería pesada bosena. La segunda, que cuando un Karesh ve a su reina al frente, no calcula proporciones. La batalla de la llanura roja empezó al amanecer. Tomás cabalgaba al lado de Iskara. Bruno había quedado en Beldará por orden expresa de ella, en un establo subterráneo, lejos del fuego. Tomás iba sobre un raz enorme color carbón al que él mismo había puesto el nombre de Cuervo. Iskara iba sobre un raz blanco. Detrás de ellos, 12.000 banderas rojas. Delante de ellos, una marea gris. Cargaron como se carga cuando uno entiende que ya no hay otra opción. Cargaron como se carga cuando se ha dejado de cuidar el cuerpo. Tomás peleó esa mañana de una manera que él mismo, en los años que vinieron, no iba a saber describir. Mató a un capitán Bosen con su propio cuchillo de hueso a los 7 minutos del choque. Le arrancó el rifle a un soldado caído y le disparó a otros 3 antes de que la carga de la batería se agotara. Sacó del suelo a Lirra, que había caído del raz con una pierna rota, y la cargó encima del suyo y la sacó del primer círculo de combate gritándole al raz, en una mezcla de español y de Karesh, que el animal entendió. Volvió. Peleó 2 horas más sin parar. Le abrieron la armadura del costado izquierdo. Sangró. Siguió. Hubo un momento, hacia las 11 de la mañana, en que Iskara se separó de su guardia personal por accidente. Un escuadrón Bosen la rodeó. Tomás vio aquello desde 60 metros, a través de polvo y humo, y lo único que recordaría después era el sonido que él mismo hizo. Un grito que no era un grito sino una palabra, el nombre de ella. Llegó a tiempo. No supo cómo. Cabalgó sobre 3 soldados bósenos, derribó al primero con el peso del Raaz, partió el casco del segundo con la culata de un fusil descargado y al tercero le hundió el cuchillo de hueso en la juntura del cuello. Iskara estaba de espaldas contra una roca, la espada de su padre en alto, sangre roja en la cara, viva. Cuando lo vio llegar, ella sonrió. Sonrió en medio de aquello. Se pusieron espalda contra espalda y pelearon así durante 6 minutos eternos hasta que la guardia personal de Iskara los alcanzó. Cuando los Bosen retrocedieron, Tomás cayó de rodillas al lado de la roca. Iskara se arrodilló al lado de él. Le vio la herida del costado, profunda, mala. Le rasgó la armadura, le cortó el dobladillo del manto y se lo apretó contra la herida. No le dijo no se muera, no le pidió promesas, solo le tomó la mano izquierda y le apretó la cicatriz de la palma contra la cicatriz de la suya, con fuerza, hasta que las 2 heridas viejas se reconocieron debajo del polvo y del sudor. «Conmigo», dijo ella, «conmigo, Tomás. Aquí estoy. Aquí está». Lo levantaron entre 4 soldados. Lo llevaron a la línea trasera. La batalla siguió sin él 1 hora más, hasta que Dareth, con la cara cubierta de la sangre roja de los suyos, cayó de su raz atravesado por una lanza de plasma bosena. El viejo general murió antes de tocar el suelo. Iskara lo supo 2 minutos después. No gritó. No lloró. Hizo algo que ningún bosen entendió. Levantó la espada de su padre encima de su cabeza, en silencio, y todos los razcares del campo la siguieron. Los 12.000 restantes empujaron a los bosen hasta el fondo de la llanura, hasta un cauce seco donde no podían maniobrar, y allí los aplastaron contra las rocas durante el resto de la tarde. Cuando cayó el sol,
El almirante Voss había sido obligado a reembarcar a sus tropas a las cápsulas, dejando atrás 5.000 cadáveres bósenos sobre la Tierra Roja. No fue victoria, fue empate. El precio había sido alto, pero Carestul no había caído. A Tomás lo cargaron de vuelta a Beldara esa noche en una camilla de campo, inconsciente. Despertó 3 días después en una cama de la enfermería del palacio, con una vía intravenosa en el brazo y la mano izquierda de Iskara en la suya. Ella estaba sentada en una silla al lado de la cama, dormida, con la cabeza apoyada en el brazo y la trenza blanca colgando hasta el suelo. Tenía un vendaje en la frente y un brazo en cabestrillo. La armadura del padre estaba apoyada contra la pared, doblada por golpes, todavía cubierta de polvo y sangre. Tomás la miró un largo rato sin moverse para no despertarla. Después, dijo su nombre muy bajo. Iskara abrió los ojos al instante, como si llevara 3 días esperando solo eso. Tomás, aquí. Ella se inclinó sobre la cama. Le apoyó la frente contra el hombro. Se quedó así. Tomás levantó la mano izquierda con cuidado, la sana, y le acarició el pelo blanco con los dedos, despacio, hasta que ella respiró sin temblar. «Dareth», dijo él al fin. «Lo sé, lo siento, lo sé». Ella se incorporó. Tenía los ojos rojos pero secos. Le contó todo en pocas palabras, como ella hacía. Le contó que Beldara seguía en pie, que los Bosen se habían retirado a la órbita alta para regruparse, que la flota imperial bosena estaba en camino con refuerzos, que tenían 2 semanas, tal vez 3. «Iskara, dígame, mandé un mensaje por mí». «¿A quién?» «A un hombre que se llama Reyes, Coronel Felipe Reyes, retirado, asentamiento Cibeles, sistema de Wolf 359, viejo amigo, mi unidad de marines, los que sobrevivieron a la última guerra, 13 hombres y mujeres, todos retirados, todos disponibles. Si yo se lo pido, vienen. Tomás, eso no es la Confederación. Es una unidad privada. Mi corona no puede pagar. No tienen que pagar. Vienen porque se lo pido yo». Iskara lo miró un largo rato. Las 2 lunas de Carestul se reflejaban en sus ojos dorados. «¿Cuándo llegan?» «En 11 días, si Reyes mueve culos a tiempo». «Y los va a mover». Ella asintió. Mandó el mensaje. Esa noche, cuando ella se fue al cuarto de mando, Tomás se quedó solo en la enfermería. Se levantó con cuidado de la cama. La herida del costado le ardía. Caminó descalzo hasta la ventana y miró las 2 lunas sobre Beldara. La ciudad estaba más oscura que nunca. La cúpula humana seguía encendida, débil, sosteniendo la presión del cielo. Pensó en Dareth, en la voz de piedra del general la mañana de la boda. «Procuré que valga la pena contarlo». «Lo intento, viejo», dijo Tomás bajito. «Lo intento». 11 días después, 1 hora antes del amanecer, 13 naves humanas de combate ligero entraron en el sistema de Carestul sin avisar. El coronel Felipe Reyes era un hombre bajo, fuerte, con el pelo gris cortado al rape y una cicatriz que le cruzaba el labio superior. Bajó del primer transbordador en el patio del palacio, con una taza de café metálica en la mano. Miró a Tomás, miró a Iskara con la armadura del padre, miró a los 2 juntos y soltó una sola carcajada seca. «Vega, te casaste». «Me casé. Hiciste bien». Reyes se volvió a Iskara y se inclinó la cabeza. «Mi reina». «Marines a sus órdenes». «Coronel, vamos a hacer mucho ruido, mi reina». «Bien, hagan». Cuando los Bosen lanzaron su segunda ofensiva, 8 horas después, los 13 marines humanos estaban distribuidos en posiciones clave alrededor de Beldara, con armamento humano que los Bosen no habían visto nunca en este sistema. Lanzacohetes de plasma de antigua fabricación, drones enjambre de la última guerra, minas de iones, cosas viejas, brutales, ilegales en 30 sistemas, cosas que un puñado de marines retirados podían transportar en sus naves privadas sin que la Confederación tuviera que enterarse.
La flota bosena descendió por última vez sobre Carestul. Esta vez el almirante Voss no aterrizó. Esta vez se quedó en el aire dentro de su crucero insignia, dirigiendo el bombardeo desde la órbita baja. Pero Voss había olvidado dos cosas también. La primera, que la órbita baja sigue siendo aire. La segunda, que un dron enjambre humano sí puede subir hasta la órbita baja. Los marines de Reyes lanzaron sus enjambres a las 11 de la mañana. 300 drones autónomos del tamaño de un puño cada uno, explosivos perforadores en el morro, velocidad de orbital baja, subieron como una nube negra desde las agujas de Beldará. El crucero insignia Bosen no estaba diseñado para enjambres autónomos. Sus baterías derribaron la mitad. La otra mitad llegó. El crucero insignia se partió en dos en silencio sobre Beldará, con un destello blanco breve, y los pedazos del casco cayeron incandescentes sobre las llanuras del norte, lejos de la ciudad. Durante los siguientes 9 minutos, 5.000 tripulantes bosenos murieron sin saber cómo. El almirante Voss no murió en la explosión. Voss escapó en una cápsula de salvamento blindada, hacia el suelo, hacia Beldará, con un destacamento de élite y un solo objetivo en la cabeza: llevarse a la reina. La cápsula aterrizó dentro del muro exterior del palacio a las 11:24. Voss bajó él mismo a la cabeza del destacamento. Llevaba una armadura ceremonial gris y una hoja larga de iones colgada al cinto. Quería el cuerpo de la reina personalmente. Quería filmarse sosteniéndolo. Lo recibió Tomás Vega. Tomás había salido al patio mientras Iscara, en el cuarto de mando subterráneo, dirigía la defensa final. Había salido con un fusil a la espalda y la espada curva del padre de Iscara en la mano derecha. Ella se la había dado por la mañana, sin ceremonia, antes de que él bajara. Se la había dado como se da una herramienta, no como una reliquia. «Para hoy», dijo ella, «para hoy». Voss vio a Tomás y supo quién era al instante. Ordenó a su destacamento detenerse. Caminó solo hasta el centro del patio, con la hoja de iones encendida. «El humano», dijo Voss. Su voz era todavía calma. Eso era todavía lo peor. «Almirante, está malherido, embajador. No se haga el héroe. Apártese. Tome a la reina cuyo cuerpo voy a llevar conmigo a la corte imperial bosena. Almirante, le hago una pregunta. Diga, ¿sabe usted cuántos hombres de Carestul han muerto en los últimos 3 meses por una guerra que su imperio empezó por minerales? 360.000. ¿Sabe el número exacto? Sí. Bien. Tomás levantó la espada curva. Yo también lo sé. Voss entendió en ese instante, demasiado tarde, que el embajador humano no estaba ahí para negociar. Voss era un buen guerrero. Había peleado en 30 mundos, pero Tomás Vega no estaba ya peleando como un humano en ese momento, ni como un marine, ni siquiera como un hombre. Estaba peleando como esposo de la reina de Carestul, y eso era una categoría que el almirante Voss no había contemplado en su vida militar. El combate duró 40 segundos. Voss desvió los 2 primeros golpes de la espada curva con la hoja de iones. Lanzó un contraataque al cuello de Tomás, y Tomás se agachó debajo del corte y le abrió el costado al almirante con un tajo limpio que pasó por debajo de la armadura ceremonial, donde ningún diseñador imperial había considerado necesario reforzar. Voss tropezó. Tomás avanzó. El segundo tajo le partió la mano de la hoja de iones. El tercero, más arriba. El almirante de los Bosen cayó de rodillas sobre el patio de piedra roja del palacio de Carestul. Levantó la cabeza. Tenía los ojos pequeños abiertos, sorprendidos, casi infantiles. «Embajador», dijo Voss. «Ya no soy embajador». «Almirante». «Entonces, ¿qué es?» Tomás bajó la espada curva. Dejó al almirante de rodillas. «Soy esposo», dijo. Y entonces, en el último segundo, mientras Tomás se volvía hacia el destacamento para terminar de coordinar la rendición, ocurrió la única cosa que ninguno de los dos había previsto. Voss, agonizante,
Sacó de su bota una hoja corta de emergencia, y con el último gesto de un hombre que había llegado a saber que estaba muriendo y había decidido no morir solo, lanzó la hoja, no contra Tomás, sino hacia la entrada del cuarto de mando subterráneo, hacia donde, en ese mismísimo momento, Iskara salía a la luz roja del mediodía a recibir la victoria. Tomás vio la trayectoria. No pensó, saltó. La hoja de iones del almirante se le clavó entre las costillas, justo sobre el corazón, y el peso lo derribó al suelo del patio, a 1 metro de Iskara. Lo último que vio fue la cara de ella inclinándose sobre la suya, la trenza blanca cayendo como una cortina, los ojos dorados llenándose de algo que no había visto nunca en ella. Pánico real. Iskara puso las 2 manos rojas sobre la herida, apretó con toda su fuerza y empezó a gritar el nombre de él de una manera que Beldará no iba a olvidar nunca. Tomás cerró los ojos y los volvió a abrir. No murió. Tomás Vega no murió ese día. La hoja se había detenido contra una placa interior de cerámica de la armadura humana, una de las modificaciones viejas que Reyes le había hecho instalar a su unidad años atrás, una capa que ningún ingeniero Bosen conocía porque era de fabricación artesanal de un astillero perdido del cinturón de Kuiper. La hoja había entrado 3 centímetros y se había detenido. Había roto 2 costillas. No había alcanzado el corazón. Cuando los médicos del palacio lo levantaron, Iskara lo siguió con las 2 manos manchadas de su propia sangre y de la de él, sin soltar la mano izquierda de Tomás, sin soltar la cicatriz de la palma de la cicatriz de la suya, sin dejar de mirarle la cara ni un segundo, durante todo el camino hasta la enfermería, durante toda la cirugía que ella exigió presenciar, durante toda la noche que vino después. Cuando Tomás recuperó la conciencia, 42 horas más tarde, Iskara estaba en la misma silla, en la misma posición, con la mano izquierda de él en la suya. Despierta esta vez. «Hola», dijo él, con una voz que no le funcionaba bien. «Hola, ¿vos?» «Muerto». «¿La flota?» «Retirada». El alto mando Bosen aceptó mediación de la Confederación esta mañana. Hay un alto al fuego firmado. La guerra terminó hace 6 horas. Tomás cerró los ojos un segundo. Los abrió. «Iskara, dígame». Dareth me dijo una vez que procurara que valiera la pena contarlo. «Lo sé. Yo estaba ahí cuando se lo dijo». «¿Valió la pena?» Ella se inclinó sobre la cama. Le besó la frente, después la sien izquierda, después el corte ya curado del pómulo, después la mano de la cicatriz. «Vale la pena», dijo Iskara. «Iban a contarlo durante 1000 años». Pasaron los días. Tomás se recuperó despacio. Caminó primero con bastón, después sin él. La cicatriz del costado se le sumó a la colección. La de la palma izquierda, ya vieja, le dolía cuando llovía, lo cual en Carestul no era a menudo. Bruno apareció el segundo día en el patio del establo, al mando del propio Reyes, que lo había sacado del refugio subterráneo en cuanto pudo. El caballo terrestre vio a Tomás y resopló como diciendo: «Idiota, mira lo que hiciste». Tomás le pasó la mano por el cuello. «Lo sé, viejo, lo sé. Hubo funerales. El de Dareth fue el primero y el más largo. Hubo reconstrucción. Hubo cosechas perdidas y cosechas salvadas. Hubo embajadores nuevos, bosenos esta vez, desfilando con cláusulas humillantes que los consejeros viejos de Iskara firmaron con sonrisas privadas. Hubo poetas. Lo que le había dicho Iskara aquella mañana resultó ser cierto. Empezaron a contar la historia. La contaron primero en las plazas de Beldará, después en las aldeas costeras, después en las montañas del sur, y al cabo de 6 meses la cantaban hasta los pastores carés de los rebaños más alejados, junto a fuegos pequeños bajo 2 lunas indiferentes. La canción decía, más o menos, lo siguiente: la reina alienígena se casó con el humano por la paz. No supo lo que estaba comprando. Compró algo más viejo que la paz. Compró un hombre que cuando vio caer una hoja sobre ella,
Saltó delante sin pensar, porque eso es lo que hacen los esposos de Carestul, aunque vengan de otro mundo. Y por eso el humano dejó de ser humano y empezó a ser Ventulará, el que eligió quedarse, y por eso los Bosen nunca volvieron. Y por eso las cicatrices de las dos palmas se buscan todavía, una a la otra. Todas las noches, en la cama alta del palacio de Beldará, una tarde, meses después de la guerra, Tomás e Íscara salieron a caballo a las llanuras del este, lejos de las cicatrices todavía visibles del campo de batalla. Bruno y un raz blanco joven, hijo del que Íscara había montado aquella mañana. Cabalgaron despacio 1 hora hasta una colina baja desde la que se veía el sistema solar bajando, los dos soles en línea, uno detrás del otro, encendiendo el horizonte de un rojo más profundo de lo que a Tomás le había parecido nunca posible. Bajaron. Se sentaron sobre la hierba seca. Ella se apoyó contra el hombro de él, con la trenza blanca cayéndole por el brazo de Tomás como un río. Él le tomó la mano izquierda, encontró la cicatriz con el pulgar, la acarició despacio. Íscara. Más. Dígame, cuando le pregunté el primer día qué quería usted, y me dijo que lo que quería ya no era relevante. Lo recuerdo. ¿Qué quería? Ella tardó un rato largo en contestar. Tomás no la apuró. Las cosas importantes en Carestul nunca se decían rápido. Quería un hijo, dijo Íscara al fin. Antes de la guerra, antes de mi padre. Quería un hijo que llegara a ver crecer las cosas que mi padre había sembrado. Después la guerra empezó, y mi padre murió, y la idea de tener un hijo en este mundo se volvió una clase de crueldad. La aparté. Me convencí de que la había olvidado. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez. Tomás sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi avergonzada. Una sonrisa que él había olvidado cómo hacer. Íscara, tengo 35 años, 2 guerras encima, una herida cerca del corazón y un caballo que está empezando a quejarse del frío. Si me pregunta si voy a saber criar a un niño carés, le digo la verdad, no tengo idea. Yo tampoco. Bien. Él le besó la sien. Entonces lo aprendemos juntos. Los dos soles se hundieron uno detrás del otro, y la luz roja se volvió primero ámbar, después púrpura, después azul muy oscura, y Beldará, abajo, a lo lejos, encendió sus luces una por una. Bruno, atado a un arbusto, agitó la cola. El raz blanco resopló suavemente. Tomás Vega, esposo de la reina Íscara de Carestul, marine retirado de la Confederación Humana, antiguo embajador, futuro padre, miró el cielo rojo apagándose sobre el mundo de su esposa, y supo, con esa quietud particular que sentía antes de los combates, pero esta vez, sin combate al frente, que en algún punto de los últimos meses había dejado de estar lejos de casa. La casa estaba al lado de él. Tenía la piel del color del granate y el pelo del color de la nieve, y un latido más rápido que el suyo, y le había salvado la vida tantas veces como él se la había salvado a ella, y eso, en el idioma viejo de Carestul, era una palabra sola, que no tenía traducción exacta a ningún idioma humano. Íscara la pronunció bajito, contra el cuello de él, mientras la última franja de luz roja se apagaba en el horizonte. Ventulara. Sí, Ventulará, repitió Tomás, y eso fue todo. No hubo más guerras durante la vida de ninguno de los dos. Hubo otras cosas. Hubo 2 hijos, uno carés, uno mestizo, los dos con la trenza blanca de su madre. Hubo cosechas. Hubo treguas que duraron más de lo que cualquiera había esperado. Hubo viejos marines retirados que se quedaron en Carestul porque ya no encontraban el camino de regreso, y a los que Íscara hizo construir casas en la costa. Hubo un día, muchos años después, en que un poeta carés le preguntó al rey consorte cuál había sido el momento exacto en que él había sabido que ya no iba a irse del planeta, y Tomás Vega, ya con el pelo gris en las sienes y la cicatriz de la palma izquierda, casi blanca, contra la piel curtida,
Lo pensó un largo rato y le respondió la verdad. El momento en que ella cojeaba por el dobladillo del vestido y me pidió casarse conmigo en un tono que no admitía piedad. Ahí supe. Solo me llevó 2 años admitirlo. El poeta lo escribió, se publicó, se cantó, y así, en algún rincón del cielo de Carestul, bajo 2 soles que seguían saliendo cada amanecer sobre las llanuras rojas, la historia del humano, que se casó con la reina por la paz, y peleó como un dios cuando llegó la guerra, dejó de ser una canción, y se convirtió en lo que las mejores historias se convierten al final, en una manera simple y antigua, en que un pueblo entero se enseña a sí mismo qué clase de amor